Las sombras de las ideas, una arquitectura discursiva del alma y 17 de febrero de 1600, tras un difícil y extenuante proceso inquisitorial que se había alargado durante 8 años, Giordano Bruno era quemado vivo en el campo dei Fiori. Su vida había sido un continuo peregrinar, una búsqueda y una huida desde que viera la luz en el virreinato de Nápoles, en 1548, Giordanus Brunus Nolanus Cero Philippus Brunus Nolanus. Nápoles, Roma, Milán, Ginebra, París, Londres, Oxford, Frankfurt, Praga, Tubinga, Helmstedt y Venecia configuran ese itinerario en una Europa dominada por las luchas políticas y religiosas, que asfixian las ansias de libertad de un pensamiento que no acepta los límites que su propia época y impone. Durante su corta pero intensa existencia, luchará por hallar un lugar, donde tanto su persona como su filosofía sean aceptadas. Y esa indagación, filosófica y vital, es la que lle conduce a Venecia, último y fatal destino, donde será denunciado por Giovanni Mocenigo al Tribunal del Santo Oficio. Es posible afirmar que la escritura de Giordano Bruno, reflejo de su azarosa existencia, testimonia en cada página la necesidad de superar la fractura que media entre la filosofía como discurso teórico y como forma de vida. Por eso mismo, defendida hasta sus últimas consecuencias una filosofía práctica que implica una metamorfosis de la existencia. De su primera estancia parisina datan algunas de las obras que se han conservado, entre las que se encuentra De Umbris Idearum, escrito de carácter mnemotécnico y juliano, impreso por Gilles Gourbin en 1582 y dedicado por el autor a Enrique III. En el relato que Jara ante los inquisidores afirma 10 siguiente, cobre tal renombre que el rey Enrique III me convocó un día y me preguntó si la memoria que yo tenía y que ensenaba era una memoria natural cero era obtenida por arte mágico yo hice ver que no era obtenida por arte mágico sino por ciencia. Después de eso imprimfó un libro sobre la memoria 9 con el título de Umbris Idearum, que dedique a su majestad, por 10 que me concediseis una ditedra remunerada, L. Sus relaciones con el monarca fueron cordiales, pues ambos simpatizaban en intereses filosóficos y religiosos, siendo la divisa de Enrique III un emblema con 3 coronas, la de Francia, la de Polonia y la corona espiritual que ella esperaba en el cielo, cuyo lema reza Manei Ultima Sila 2 de Umbris Idearum, 1582, es la primera de las obras de carácter mnemónico en la que Bruno expone 10 que metafóricamente llama escritura interna, pues del mismo modo que se escribe con un calamo sobre un pergamino, la memoria y la facultad imaginativa pueden articular una escritura interior, con su morfología, su sintaxis y su semántica propias. Y ese lenguaje puede plasmar en el alma todos aquellos contenidos que la memoria natural no alcanza, ampliando los límites del entendimiento mediante el uso de imágenes y símbolos. Giordano Bruno conoce bien el arte de la memoria, técnica que había descubierto Simonides de Sieyous en el siglo VI AC, a lograr identificar a los comensales que formaban parte de un banquete por los lugares que estos ocupaban antes de desplomarse el techo de la habitación donde tenía lugar la celebración. También había estudiado el aderenium, y la transformación, prudencial, que Alberto Magno y Tomás de Aquino llevaron a cabo, e igualmente dominaba el arte de Raimundo Lulio, e hacía ahí como la composición de imágenes en emblemas, jeroglíficos y talismanes astrológicos. La novedad que introduce Raimundo Lulio reside en la utilización de círculos 0 ruedas, alados con las letras del alfabeto, Bcdefgic, que corresponden a las dignidades 0 atributos de Dios, bonitas, magnitudo, aeternitas, potestas, sapientia, voluntas, vinus, veratas, gloria, como causas primordiales de la creación. Además, esos círculos giran, produciendo combinaciones de letras que están asociadas a determinados contenidos mágicos simbólicos. De esta forma, y partiendo de los patrones fundamentales de la naturaleza, Lulio ha encontrado un ane, cuya aplicación a todas las artes y las ciencias permite ascender en la escala del ser hasta llegar a entender la naturaleza divina. Con estas premisas Giordano Bruno se propuso integrar los nuevos elementos del arte de Lulio, con las tradicionales reglas mnemónicas de imágenes y lo usa ahí en un método propio, de influencia hermética y astrológico zodiacal, con la finalidad de dar al arte de la memoria mayor alcance 10 simbólico y expresivo que el de sus antecesores, para ahí lograr sus objetivos. Giordano Bruno redactó 7 tratados y opúsculos relacionados con las doctrinas de Raimundo Lulio, entre los que se encuentran De Compendiosa Architectura et Complemento Artis Lugii, 1582, y De Lampade Combinatoria Luliana, 1597, ambos comentarios al Ars Magna. Pero, además, escribió 7 tratados mnemónicos, entre los que cabe mencionar De Umbris Idearum, 1582, y De Imaginum Signorum et Idearum Compositione 3, 1591, primera y última, respectivamente, de las obras publicadas en vida, que reflejan una de las preocupaciones fundamentales de su filosofía, el descubrimiento de una técnica psicoformativa que lleve al hombre al perfeccionamiento de sus facultades intelectivas. Cuando nació el arte de la memoria en el siglo VI AC con Simonides de Sieyous,
Su significado y finalidad estaban asociados principalmente a la retórica, como instrumento para memorizar discursos, a la filosofía, al ampliar el campo del conocimiento y perfeccionar sus facultades, y a la religión, por considerar la memoria como una prolongación de la vida después de la muerte. Por todas estas razones, en la antigüedad el ars memoriae era una técnica conocida por el público oculto, y utilizada por los filósofos, entre los que destacaban los pitagóricos y algunos sofistas. Sin embargo, el desarrollo de la ciencia y de las religiones oficiales propició que esta técnica fuera poco a poco sumergiéndose en un largo olvido del que fue rescatado por Giordano Bruno en el siglo XVI, para poco después desaparecer para siempre. Todo ella contribuyó a que De Umbris Idearum fuera un texto casi desconocido, que será dado a conocer y valorado nuevamente a partir de mediados del siglo XVIII. La primera de las obras que Giordano Bruno escribió sobre la memoria es Clavis Magna, de influencia luliana igualmente, y citada a menudo por él mismo, pero desgraciadamente se perdió. Por ello, puede afirmarse que De Umbris Idearum es el primero de sus tratados en los que adapta el arte de la memoria a sus propias finalidades. Para F. Ayates, que realizó uno de los primeros análisis de la obra, De Umbris Idearum es la clave de toda la filosofía hermético-religiosa de Bruno, afirmación coherente con su teoría de un Giordano Bruno exclusivamente hermético, pero que a juicio de otros autores desatiende aspectos fundamentales de la filosofía del Nolano. Sin embargo, a partir de los trabajos de Micheles y Libertou, Nuccio Ordine, Rita Sturlese Cero Saverio Ricci, por si hay 11 tan solo algunos de los autores que han renovado los estudios brunianos, esa tesis ha sido revisada y ampliamente matizada, 10 que no impide que algunas de sus afirmaciones sigan siendo válidas. De Umbris Idearum es una obra dividida en 3 partes. La primera es un tratado en el que el autor identificado con Filotimo, después de haber refutado en un diálogo preliminar, entre Hermes, Filotimo y Logifero, una serie de críticas sobre la eficacia y utilidad de la mnemónica, establece los fundamentos del arte bajo la forma de 60 tesis, de las cuales 30 se formulan como intenciones de las sombras, y otras 30 como conceptos de las ideas. Las fuentes principales de esta sección son Plotino, al que cita expresamente, Marsilio Uficino y Nicalas de Eusa. La segunda parte expone en detalle las reglas fundamentales de la mnemónica, refiriéndose a la Derenium y a un sistema mnemónico combinatorio basado en la construcción de un complejo mecanismo de imágenes distribuidas sobre 5 ruedas concéntricas móviles. Es 10 que Bruno denomina la príctica y constituye el núcleo fundamental de la obra. La tercera y última parte contiene 3 artes breves que no son más que un sistema mnemónico simplificado, para probar a su majestad Enrique III que la memoria utilizada por Bruno, no era por artes mágicas, sino por Clencla. Analicemos un poco más detenidamente estos contenidos. Tras la dedicatoria al rey Enrique III hay unos poemas, dirigidos por Merlín al autor, al juez sobrio y al juez competente. A continuación, sigue un diálogo que mantienen Filotimo, Hermes y Logifero, en el que se hace una apología de las sombras de las ideas. Mientras que Filotimo defiende el arte, Logifero se erige en detractor de la escritura interna porque no da ningún fruto deleitable a su autor, y, además, la memoria artificial lleva a confundir y embrollar la memoria natural. Filotimo se defiende argumentando que, este tratado no contribuye simplemente al arte de la memoria, sino que abre el camino y permite descubrir múltiples facultades, 10 cual va a ser expuesto de 2 formas. La primera, más elevada y general, consiste en explorar y descubrir la memoria artificial a través de las 30 intenciones de las sombras y en los 30 conceptos de las ideas, y si hay como mediante las múltiples asociaciones que se producen entre las sombras y los conceptos, combinando las letras de la primera rueda con las de la segunda. La otra, es más reducida, ars brevis, y sirve para conseguir por medio de un sistema de reglas un determinado tipo de memoria. Hay que señalar que la primera parte, de carácter más teórico, constituye todo un tratado de ontología neoplatónica acerca de las sombras y de la naturaleza del conocimiento que éstas proporcionan, de gran interés especulativo. Sus tesis son las siguientes: 1. La sombra es un vestigio de la luz y participa de ella, pero no es la luz plena. 2. La sombra se compone de luz y de tinieblas. La sombra de la luz somete las potencias inferiores a las superiores. La sombra de la tiniebla se refiere a la vida del cuerpo y de los sentidos, y en ella las potencias superiores obedecen a las inferiores. 3. Las sombras, objeto de las facultades apetitiva y cognoscitiva, se despliegan en una graduación, que rasa por 10 supraesencial, 10 esencial, las cosas existentes, los vestigios, las imágenes y los simulacros, hasta llegar a la misma sombra. 4. La sombra consiste en movimiento y alteración, pero en el intelecto y en la memoria, está en reposo. 5. Las operaciones mentales han de realizarse teniendo en cuenta la escala de la naturaleza cero, la gran cadena del ser. 6. A través de la semejanza compartida, se puede acceder de las sombras a sus vestigios, y de estos a sus imágenes especulares. 7. La naturaleza, dentro de sus límites, puede hacer todo de todas las cosas, y el intelecto cero reisan puede conocer todo de todas las cosas.
8. La belleza se manifiesta en la variedad de las partes. 9. La cadena áurea está suspendida entre el cielo y la tierra, y por ella asciende y desciende el alma. 10. Las sombras de las ideas no son ni sustancias ni accidentes. No son configuraciones ni disposiciones, ni facultades innatas cero adquiridas, sino aquello por 10 cual y a través de 10 cual, se producen y existen ciertas disposiciones, configuraciones y facultades. Las sombras de las ideas son, en definitiva, las diferentes formas que adopta la facultad imaginativa / fantástica cero alma raciocinante, y que pueden especificarse en las imágenes simbólicas mnemotécnicas consideradas en su función cognoscitiva, a través de la cual se organiza el conocimiento. A este respecto escribe Gómez de Liaonou, la sombra equivale al objeto específico al que puede llegar con su conocimiento cero voluntad del sujeto. Como el de los prisioneros de la caverna, el mundo del hombre es un espectáculo de sombras. Ahora bien, hay grados diferentes entre estas, según se acerquen al reino de la luz, idealidad y vida, 0 por el contrario al de la tiniebla, ignorancia y muerte, 5. La realidad, según Bruno, se distribuye en 3 niveles que guardan estrecha relación: el metafísico, que es donde se encuentran las ideas, el físico, que corresponde al vestigio, y el lógico, que es donde se sitúan las sombras de las ideas. Igualmente cabe establecer otra analogfa, según la cuyas ideas pertenecen al mundo arquetípico cero divino, los vestigios a las cosas naturales, y las sombras de las ideas a la mente. Además, los entes se dividen en 2 géneros cero universos, el de las cosas existentes y el de los signos cero indicaciones de las cosas existentes. De af que Bruno pase a ocuparse de los signos, pues en el osere valan las infinitas capacidades de las cosas. Las 30 intenciones aluden al modo de buscar la luz de la divinidad, gracias al propósito de la voluntad de dirigirse hacia las sombras y sus reflejos. Por ello, las intenciones convergen en el divino intelecto, del cual el sol visible no es más que su imagen. En definitiva, 10 que Bruno pretende es enseñar el camino por el que el sujeto asciende de la sombra de la tiniebla a la sombra de la luz, es decir, de la ignorancia al conocimiento, porque la luz es la inteligibilidad de las cosas. Los 30 conceptos de las ideas que tienen un carácter neoplatónico repiten y matizan los temas de las intenciones, acentuando tal vez el aspecto intelectual de ideas y nociones: la vichan, la luz, la naturaleza, el uno, la substancia, el accidente cero, la imitación, todas ellas relacionadas con la facultad intelectual del alma. Pero 10 que más sorprenden de Umbris Idearum es que tanto las intenciones como los conceptos están representados con letras latinas que van de la A a la Z, e ISF como con otras griegas y hebreas, con la finalidad de colocarse en las divisiones que poseen las 5 ruedas de las que está compuesto el artefacto mnemónico, produciendo diferentes combinaciones de las mismas. De tal modo que pueden hacerse palabras combinando las 5 letras, que son el número de ruedas que hay en total. En cada Davichan 0 segmento de la rueda donde se halla la letra, hay a su vez unas subdivisiones en las que han de ubicarse imágenes 0 textos, que se traducen en imágenes cualificadas, como es preceptivo en el arte de la memoria. De esta manera, las 5 ruedas concéntricas lulianas quedan divididas en 30 segmentos, los cuales se subdividen en 5 secciones transver 14 sales, con 10 que cada rueda tiene un total de 150 divisiones. A su vez, las listas de imágenes están separadas en 30 divisiones, marcadas por esas letras, y cada sabdavichan marcada con las 5 vocales. La primera rueda es propiamente aquella en la que se encuentran las 30 intenciones y los 30 conceptos. A continuación, esta y la rueda central igualmente dividida en 30 segmentos que se combina con las otras 3, donde se hallan los 12 signos del zodiaco, según Teucro el Babilonio, con sus decanos correspondientes, que suman 36 imágenes, a las que hay que añadir las 49 de los planetas, las 20 de las mansiones de la luna, y 12 para las casas del horóscopo, 10 que hace un total de 150 imágenes talismánicas. Y si hay pues, los 360 grados del círculo zodiacal se distribuyen entre los 12 signos del zodiaco, cada uno de los cuales se subdivide en 3 faces con 10 grados cada una, que son los decanos, asociado cada uno de ellos a una imagen. Tanto los decanos del zodiaco como los planetas representan una intermediación entre el mundo supraceleste y el subceleste, mecifora del ascenso y descenso del alma por las diferentes esferas. 6. El diagrama resultante es de carácter astronómico zodiacal en la tradición de Metrodoro de Stepsis 7, revistiendo rasgos enciclopédicos, y en el que se integran lógica, ética, física, astronomfa y astrologfa. La tercera rueda comprende 150 elementos del mundo terrestre, de los reinos animal, vegetal y mineral, y representa los niveles inferiores de la creación. La cuarta rueda contiene una lista de 150 nombres adjetivos, que tienen por finalidad calificar y determinar el sentido de los sujetos de la rueda anterior. Por último, en la rueda más exterior, están los inventores, muchos de los cuales pertenecen al libro de Paulidouro Virgilio, de Inventoribus Rerum, 1499.
En ella se muestra una historia de la civilización simbolizada por los hombres y los inventores de técnicas y objetos culturales. Esta somera descripción no es más que una simplificación del mecanismo, para que el lector pueda entender el esquema de una máquina, que causar verdadera envidia en las filias de los surrealistas, pues no deriva de ella una forma de escritura inconsciente y aleatoria, de compleja estructura que amalgama mnemotecnia y lulismo, enciclopedismo y neoplatonismo, magia y astrologfa, hermetismo y filósofa. Hay hilo de este análisis esposa Eva al formular varias preguntas, cuya urgencia no admite demora. ¿Qué es este artefacto compuesto de ruedas con 15 céntricas repletas de letras e imagins? ¿Con qué finalidad fue concebido? ¿Para qué podían servir esa cantidad ingente de imagins que se insertan en las ruedas? El propio Giordano Bruno indica que el mecanismo puede ser utilizado para tener en la mente una relación 6n de terminous, palabras clave de un discurso, 0 palabras de lenguas extranjeras, y en particular, para tener listados de conceptos científicos. En este sentido el sistema de las 5 ruedas pertenece al ámbito tradicional de la memoria verborum y se funda en el principio según el cual las palabras pueden ser cifradas en imagins que se imprimen en la memoria mejor que aquellas. Si profundizamos un poco más, comprobaremos que es un sistema combinatorio en el que esclavas y palabras han de asociarse a las imagins fruto de la combinación 6n de las diferentes ruedas dando lugar, a su vez, a imagins, palabras 0 conceptos más complejos, que permiten su memorización 6n, y simbolizan aspectos constituyentes de la naturaleza y del hombre. Pero es también un sistema basado en leyes de carácter combinatorio, precisas y rigurosas, capaz de articular en el sujeto que 10 practica una arquitectura sim 61 e imaginativa que expresa la actividad originaria del alma humana, y que transforma los datos de las impresiones sensibles en expressi 6n espiritual, es decir, un método para la formación 6n amfmica y espiritual del hombre. Con todas esas imagins Bruno pretende reflejar el universo en la mente, con la finalidad de conseguir un conocimiento de los principios que animan al mundo y al hombre. El poseedor de ese sistema se alzada por encima del tiempo y conseguir plasmar en su mente todo el universo, la naturaleza y el hombre. Por ello, más que la estructura combinatoria de las ruedas 10 fundamentales el contenido IC6 Nico Sim 6 Lico de las 750 imagins y su efectividad mágico-hermética. Esas imagins, situadas en un espacio y un tiempo propios, sirven para movilizar al intelecto y la afectividad, por medio de una fuerza de atracción 6n imaginaria, vivificando a partir de sus elementos representativos y sim 61 y cos los constituyentes últimos de la personalidad. En este sentido, el arte de la memoria es una arquitectura mental discursiva, un hábito del alma raciocinante, que se dirige a construir el edificio y los fundamentos de 10 que somos. Para Giordano Bruno la regia fundamental en la construcción 6n de imagins mnemseisnicas es que se adapten a todas las formaciones posibles, y 16 sean capaces de, innumerables metamorfosis, de tal modo que una imagen pueda producir infinitas combinaciones y diferencias, idea que lleva a superar los límites del arte combinatoria de Lulio. Mientras que la naturaleza opera siempre del mismo modo, la Reisan, por el contrario, forma hasta el infinito especies nuevas y de una manera novedosa, y 10 hace juntando, distinguiendo, separando, contrayendo, añadiendo, subrayando, ordenando y desordenando. El sistema de las 5 ruedas que Giordano Bruno construye se basa en este principio, pues con un número fijo de imagins se pueden generar infinitas combinaciones, una sola sombra capaz de infinitas diferencias, unidad actual de infinitas posibilidades. De esta manera, Bruno reconoce en el intelecto la propiedad de la productividad y de la infinitud, pues tal y como señala Rita Sturlese, el arte de la memoria es el único método que puede representar el movimiento serial de las posibles modificaciones de una situación enfrica. 9. La influencia que ejerció la doctrina de la coincidencia de los opuestos de Nicolás de Eusa, junto al pansimbolismo bruniano, según el cual en la naturaleza todo está en todo, permite afirmar que, mediante la conexión y unión de todas las cosas conforme a Reisan, podremos entender, memorizar y hacer muchas cosas, facilitando la construcción de un sistema simple y universal que pueda representar las infinitas posibilidades reales y al mismo tiempo dar cuenta de unidad. Al igual que de Imaginum sig, norum et idearum compositione, de Umbris idearum es un sistema que posibilita introducir en la mente una dinámica combinatoria como el viaje circular y combinatorio de las ideas en el Parmenides platónico aplicada a sus contenidos imaginarios, dándoles ubicación espacial y movimiento. Una filósofa práctica, que halla en la memoria y en la imaginación las bases para operar con los contenidos simbólicos de las representaciones, integrando la Reisan y los afectos, la lógica y la mnemónica. Es posible hablar de la modernidad de la propuesta de Giordano Bruno, en el sentido de que el arte de la memoria se dirige hacia la experimentación mental bajo unas reglas técnicas que es preciso dominar. Ello no impide que sea una técnica basada en la transformación de las imagins, al servicio de la investigación psiconatural, de lenguaje, 0 de los conceptos, en suma, del conocimiento, que hace realidad una aspiración del ser humano. 17. El arte de la memoria,
al que de umbris idearum pertenece por derecho propio, nos ensena que frente a una L6 de los conceptos, que se ha impuesto durante siglos en la filosofía occidental, es posible una mnemónica de los afectos, basada en representaciones y simbolismos imaginarios, en la que el mundo y el alma se unen con el entendimiento, para potenciar cognoscitiva y moralmente la personalidad del sujeto, como as. 10 corrobora la fascinante historia de esta antigua técnica. Eduardo Matea.